Gracias, Gabriel, por la súper presentación. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta es la hora de la siesta, pero se agradece el esfuerzo, la presencia. El tema de los nematodos no se puede separar o aislar del tema radical. Son una sola cosa. Y uno de mis objetivos hoy es intentar darles alguna línea que les facilite la vida respecto al manejo de los nematodos. Es difícil pensar en dar recetas, lo que hay que dar son ideas. Espero no dejar tantas respuestas inconclusas o sin realizar ante algunas preguntas, pero yo lo que les voy a transmitir es un poco la experiencia y para eso intento fortalecer primero lo que son los nematodos, darles unas ideas básicas de lo que son, de tal manera de justificar el por qué les propongo algunas formas de manejo en que intento no atacarlos, porque me van a ganar, nos van a ganar. Entonces, el título es muy... A ver cómo se porta el puntero hoy, está perfecto hoy día, miren, se queda prendido. Manejo de nematos fue el tema que Juan Pablo propuso, yo le dije, eso me da mucha libertad, pero en realidad lo que quiero mostrarles es cómo se puede manejar en términos generales este tema. Y esa caricatura, ese esquema, lo que hace es graficar lo más esencial que tiene un nemato. Es un modelo muy sencillo. Todos los nematodos fitoparásitos tienen esto, que es un estilete, y es el equivalente a un artrópodo. Lejanamente, los artrópodos tienen quitina en sus cutículas, los nematodos no. El único estado en que hay quitina en un nematodo es en la cáscara de los huevos. De tal manera de que cuando hay microorganismos quitinolíticos con un objetivo de control de nematodos, debería estar enfocado en controlar huevos, a lo que está dentro, obviamente. Tienen casi nada adentro, es un modelo de vida muy primitivo, 3 o 4 grupos después de los unicelulares, pseudocelomado, y fíjense que lo que este esquema tiene es prácticamente aparato reproductor, lo que está en un punteo más amarillo es el intestino, y el resto es lo que termina el aparato digestivo, glándulas, bulbo, en fin. Es el mismo esquema que se aplica en todas. Todos los nematodos son muy parecidos, incluso en los que parasitan animales o los de vida libre. Es un modelo extremadamente sencillo, simple. Yo a los estudiantes les digo, ¿tiene sistema circulatorio ese nematodo? Y entran a cuestionarse. La verdad es que si esto es el interior, es una cámara donde está lleno de líquido y ahí flotan estas estructuras o reproductoras o digestivas, ahí está el sistema circulatorio, en el líquido interno. ¿Y cómo se mueve ese sistema circulatorio? Que se supone que deba circular en el movimiento del nematodo. Si él se mueve, mueve lo que hay dentro y allí comienza la circulación, que se trasladan nutrientes o desechos o oxígeno o lo que sea. Entonces, esa es una fotografía un poquito más detallada. Fíjense, este es un fitoparásito, ahí está el estilete, nódulos, ahí se alcanza a transparentar musculatura, es como un martillo mecánico, se eyecta, se protruye, rompe la pared. Ese es el problema de parasitar vegetales, romper las paredes celulares duras. Y el resto ya es muy sencillo, tiene una especie como de cutícula, fíjense que es como un acordeón, porque claro, está hecho de queratina. No es quitina, queratina, pelo, uña, proteína. Entonces le da una cierta rigidez.
Si yo quisiera asimilar a ese que es un juvenil de segundo estado de Meloidogine, prácticamente el estilete no se ve, fíjense que, bueno, no sé si acá se vea un poco mejor, pero es casi invisible. Yo lo puedo hacer similar a esto. Hoy día a la hora del almuerzo tomaba una botella de estas de gaseosa y le decía, eso es un nematodo, mátenlo. Y la idea fue fácil, con una hipodérmica, con una jeringa, inyectarle un veneno. Pero para eso necesitamos o romper de alguna parte. El punto débil que tiene este ya sería entonces la entrada hacia la boca. Pero no, nada más. Por eso puse estas abejas. Hay una suerte como de similitud entre los nematos y esto, porque este es un exoesqueleto. Si bien está constituido de otra manera, es una suerte de barrera protectora muy potente. Entonces, acá tienen ustedes en este otro esquema, en este otro dibujo, diferentes tipos de nematodos. ¿Dónde está el que a ustedes les hace más daño? Ahí. Y les voy a recordar esto en un segundo, porque eso que hay ahí es una matriz de gelatina llena de huevos. Y ahí está la hembra Meloidogine. Mel, manzana en italiano. Eido viene de la forma de, y gine una hembra. Es una hembra con forma de manzana, es una pelotita. Y de ahí viene el nombre. Y ella lo que hizo fue generar ahí, fíjense, una alteración. El dibujante no es un accidente que haya hecho esa figura, son células para que se alimente. Ella se va a quedar toda la vida donde instaló el estilete, se va a quedar toda la vida comiendo de allí. Por lo tanto, tiene que cuidar a esa célula desde donde se va a nutrir toda la vida. Y eso lo hace regurgitándole cosas, vomitándole cosas que alteran histológicamente ese tejido. La célula se transforma, se multiplica y en el fondo crece, se agiganta. Es lo que llamamos una célula nodriza, una célula gigante. Y de esa célula, ella va a tener que comer todo el tiempo. Entonces, entre las finezas, yo lo planteaba ahora en la mesa, yo en la punta de la estilete, que acá casi no lo vemos, tiene que ser pequeño, si se va a quedar allí comiendo todo el rato. Genera una criba, una red, una malla, con un orificio de malla de 4 micras, que es casi la nada. Objetivo, succionar, pero mantener viva sin comer nada esencial de esa célula. Nada de estructuras celulares, ¿verdad? Organelos celulares. Todo hay que mantenerlo lo más sano posible. El resto, bueno, hay ectoparásitos, mesocriconema por acá. Ahí está, por ejemplo, el nematodo de los cítricos, Tilenculus semipenetrans. Hay varios. Y allí está un nematodo y está comiendo. Se le alcanza a ver algo del estilete. Fíjense en la zona donde él está, de hecho se ven como células que se desprenden. Esta foto es realmente un acierto fotográfico haberlo hecho. Es el tejido tierno, donde todavía no se han configurado los tejidos, los haces vasculares de la raíz. Ellos pueden instalarse adentro del tejido, a veces se encorvan, otras veces, pero ahí están. El tema es que no es solo un nematodo, siempre son hartos, muchos, miles, millones. Estas son unas hembras coloreadas con una tinción de fucsina, y ahí se ven, son hembras jóvenes. Ahí tiene algo de daño, pero esta es su forma. Otros nematodos, solo rápidamente. Pratilencus, necrosis radicales. Este es un endoparásito y el tipo se mueve dentro de las raíces. Y al moverse va destruyendo células. A la pasada intoxica. De ahí aparecen estas necrosis en las raíces, este manchado. En la foto superior se alcanza a visualizar un poco el tipo de pudrición que es capaz de generar. Un ciclo de vida, pero acá me quiero detener un poco más. Este es un esquema del ciclo de vida de Meloidogine. Entonces yo los haría así rápidamente, intentar buscar dentro de ese ciclo el punto donde yo puedo atacar que sea el más débil. Aquí tapo.
Acá tengo a los adultos. El dibujante acá hizo un macho. La verdad es que normalmente Melodogine no tiene machos. La reproducción es solo la hembra, partenogenéticamente, o sea, huevos que no son fecundados. Por lo tanto, tienen normalmente la mitad del número de cromosomas. Y acá aparecen ya estados de huevo. Aquí hay un juvenil que eclosa del huevo, ingresa a la raíz, arma sus células gigantes, sus células nodrizas, y aquí aparece el macho, un tercer estado, sigue engordando para llegar finalmente al estado adulto. La parte de los machos suele estar ausente, excepto que las plantas estén en tan malas condiciones que la población de nematos detectó que tiene que pedir auxilio para no desaparecer. Aparecen los machos cuando es la población de nematodos la que detectó que la planta está mal. Basta un individuo, un macho, y puede ser tanto más importante que la presencia de una gran cantidad de juveniles en un análisis nematológico. Ellos son mucho más grandes, y son muy típicos, son muy característicos. Bueno, mantengo la pregunta. ¿Cuál puede ser el punto débil? Acepto ideas. Los adultos, los huevos, vamos por los huevos. Es que tengo un voto nomás. Aquí tengo a la gallina. Fíjense que les voy a mostrar un poco cómo son, pero ellos, esas hembras, el dibujante siempre le instala una matriz de gelatina, que es como una proteína que se endurece. Entonces, aquí yo comienzo a complicarles la vida, porque la hembra está metida dentro del tejido y cuando esta matriz de gelatina es generada no sale libre al medio, queda siempre como medio escondida dentro de la raíz. Entonces, si yo quiero intentar directamente matar a alguien que esté adentro, por ejemplo, al juvenil ese que está dentro del huevo, voy a tener que traspasar su cutícula, que ya era el equivalente a la pared de la botella. Voy a tener que traspasar la cáscara del huevo y además tengo esta matriz de gelatina. Ya llevo 3 barreras que son medias complicadas, pero les pongo una cuarta, que es el tejido de la raíz, que también está sirviendo de protección. Y no contento con eso, les pongo una quinta, que es el suelo, porque hay que atravesar el suelo. Yo termino, a ver si funciona, con un pequeño video de 2 segundos, en el cual estamos intentando inyectar en el suelo un producto nematicida. Y producto de esa inyección queda en evidencia lo que es el suelo. El suelo saltaba producto de la inyección de los productos. Estaba bajo presión, pero el producto no avanzaba. Bajo el suelo las cosas cuesta que se mueven. Entonces, sigamos con la pregunta. ¿Cuál es el punto débil? El huevo está muy protegido. Ahora, si yo logro hacer que un microorganismo, una bacteria, un producto químico mate al huevo, se va a morir. Pero ¿cuántos cuando allí dentro de esa matriz está lleno de huevos? Los adultos o los estados de crecimiento dentro de las raíces ya están también protegidos por la raíz. Fíjense que solo me va quedando un punto. ¿Cuál es? Ahí está. Atacar al juvenil, pero el juvenil ya está libre en el suelo. Persigámoslo. No se puede. Y aquí viene la idea que se la voy a repetir varias veces. No tiene sentido atacar nematos. Aunque el producto sea maravilloso, el nematicida sea fantástico, no hay que usarlo para matar nematos. Mantén a todos los que puedan, pero céntrense en la raíz, que fue el tema de ayer. Céntrense en la raíz. La raíz les va a decir todo respecto a lo que tienen que hacer con respecto a los nematos. La raíz del problema es la raíz. Miren, ese son fotos simplemente para... ese es un juvenil que está eclosando. Se está tratando de sacar la cáscara.
y él sale. Son varios huevos. Se ve que ese huevo, por ejemplo, está mejor, más avanzado, así como este. Está mucho más maduro. Y este es un huevo que todavía no está embrionado. Los otros, hay diferentes. Ahí se ven células, en otros no se ve nada. O sea, ¿qué está haciendo la población de nematodos? Variando. No está haciendo clones. Está intentando generar un cambio biológico en sus características, que obviamente ahí está. En esta sala somos no sé cuántos y no hay dos iguales. Menos mal. Menos mal que no hay dos iguales, ¿no? Más fotografías un poco de lo mismo. Aquí tenemos un acierto. Creo que esta foto es realmente preciosa. Es un tercer estado, que en realidad ya llegó a cuarto estado, y ese individuo fue determinado el sexo por la condición de la planta. La planta está muy mal. Y esa hembra, ese era un individuo que iba hacia hembra, se transformó en macho. ¿Y dónde tengo la cabeza? Aquí, ahí veo el estilete. Y este está plegado, doblado, y allí veo la cola, que es donde tengo las espículas que me indican que es un macho. Ahí hay una hembra joven, y el resto son simplemente agallas, que son las típicas que vemos en las raíces. Este es un corte en el tejido, en donde vemos algunas hembras allí. Tengo que ir más rápido porque ya quedan 28 minutos. Esto es Siphinema index. Simplemente una placa de recuento y tiene como objetivo mostrarles lo que significa. Ahí, miren la cantidad de nematos que hay, para los que nunca los han visto. Esa es una aproximación. Esto es Siphinema index. Nosotros vemos a Siphinema. Ustedes no tienen este tema. Pero ahí está sacando la lengüita, mírenlo. Siphinema. Vi desde mesa, igual que en la zona norte, cuarta región o valle, parecía un cementerio. El causante, otro nemato, Mesocriconema xenoplax. ¿Dónde está? Isabel, ahí tienes. Bueno, esto lo habíamos visto. Y esto les íbamos a mostrar. Cada vez más, en los análisis de nemato que ustedes hagan, y yo sé que en los campos se hacen análisis, preocúpense no solo de los nematos fitoparásitos, preocúpense de los de vida libre, los no fitoparásitos, los rhabdítidos, los tilencus, que son fungívoros, los mononquios como este. Fíjense que ustedes allí tienen a un verdadero tiburón. Este tiene dientes, tiene un estómago con dientes y se está comiendo este otro nemato. Control biológico de nematodos contra nematodos. Esto lo lograron ¿cómo? Teniendo vida en el suelo, suelos vivos. ¿Y qué mejor manera de tener un suelo vivo que poniéndole nosotros los microorganismos? La materia orgánica depende de nosotros, pero la base para que haya vida en algo es que haya una cierta humedad y mucho oxígeno, mucho aire. Ese es otro rhabdítido, es un nematodo muy ornamentado. Vamos dándole. ¿Cómo llegan los nematodos a donde los tenemos? Pucha, miles de formas. La verdad es que son incontrolables. Nosotros tenemos una experiencia de haber mandado a Brasil, en plantas de kiwi, nuestro melodogine más exclusivo, que es el melodogine etiópica. Es un poco primitivo, es muy agresivo, no se preocupa mucho la planta, es un poquito nerdental para sus cosas, mal parásito, mata. Y lo mandamos a Brasil en plantas de kiwi que estuvieron 4 años en cuarentena, 2 años en el Ministerio de Agricultura chileno y 2 años en el Ministerio de Agricultura brasilero. Y pasaron. ¿Cómo? No sé, pero pasaron los controles. Acá estamos en el norte, Copiapó, subidos en los cerros, como en la zona norte, en las plantas o en el agua. Tengo esta experiencia en Casablanca, en donde nosotros aquí, en este corte, esto es una viña de vinos, pero en una hilera, esto no me funciona mucho, pero bueno, por ahí como en esta altura se acabaron las plantas de un determinado vivero, se acabaron los nematos. Todas las plantas que vienen hacia abajo están sin nematodos. Y yo tengo a 3 metros plantas que están muy cargadas y otras que no tienen nada. ¿De dónde aparecen los nematodos? De todos lados. Esto es también en el extremo norte, esto es pura piedra, minería,
Copiapó, unos invernaderos de tomate. Tienen problemas de nematodos. ¿Cómo llegaron? ¿Quién sabe? Que van a llegar, van a llegar. Es muy difícil evitar que ellos estén presentes. Este es un caso en Longovilo, en donde instalaron una especie de vivero y no se había instalado, ahí nunca había nada vivo por 60 años. Sacaron unos espinos añosos. Pues ahí estaban los melodogines que habían atacado a leguminosas que se plantaron antes de los 60 años. Entonces, son muy hábiles. Fumiguemos, metámosle maquinarias, pongamos productos. La verdad es que el resultado va a ser pobre. O puede que te dure un par de años a una gran inversión. Sabemos de eso. Usemos patrones. Esta es una zona que tuvo un tratamiento de fumigación. Después se usaron patrones. En este caso son unas viñas SO4. Y ahí están, después de la fumigación y del patrón, están los nemátodos y causando problemas. No podemos, cuando hay nemátodos, no podemos basarnos solo en una herramienta. No le podemos responsabilizar todo a un patrón, no podemos echarle toda la responsabilidad a un producto, no. Tiene que ser un manejo realmente integral. Para eso necesitamos conocer nuestras raíces. Si no conocemos nuestras raíces, los nemátodos nos ganan. Si nosotros dañamos a las raíces porque hacemos una labor inadecuada, probablemente los más beneficiados van a ser los parásitos. Me voy a saltar esa. Pongo materia orgánica, lo pongo, no sé, ahí encima, se mantiene seco y probablemente sirva un poco como para lo que quería Gabriel o Sellés o Ferreira, no sé. Lo entierro, empieza a funcionar más, pero puedo tener problemas porque las raíces se van a ver tan felices en ese medio, en esa condición, que probablemente no van a salir a colonizar el suelo que de verdad me interesa que colonicemos. Preparemos compost, hagamos todo este trabajo. Es una buena alternativa. En este caso, fíjense que esto se enterró y se cubrió. Esto se parece mucho, aunque es mucho más primitivo, lo que se está trabajando acá, esto fue hace algunos años ya, a lo que vemos acá, en esta época, cuando ustedes están poniendo bastante materia orgánica. Aquí se pusieron 120 metros cúbicos por hectárea. ¿Cuánto ponemos en los campos? 20, 30, 40. Hay un tema de costo. Y si tengo no sé cuántas, 500 hectáreas, es difícil. Hasta la logística. Pero no importa, vamos por paso a paso. Podemos utilizar o podemos enterrar productos usando máquinas tan básicas como esta o tan sofisticadas como los tractores que había antes. Esto está hecho como para, en un suelo muy particular, enterrar, va simplemente la línea líquida un poco por detrás. Sirve, pero la verdad es que pretender romper el suelo para aplicar productos líquidos tampoco tiene sentido, cuando podemos usar los sistemas de riego. Si son granulares o de otro tipo, podemos aplicarlos a un surco, por un costado. Ahí lo estamos aplicando sin boquilla, se ve pésima en esta pantalla, pero da igual. Pero, por ejemplo, podría aplicar a través de un sistema de aspersión un producto nematicida. Yo solo una vez en toda la historia que tengo, que ya estoy bien viejo, en que pude aplicarlo, y fue porque todas las raíces estaban en los primeros 15 centímetros parejos de una hectárea, y fue en unos kiwis. Y ahí opté por aplicar a través del sistema de aspersión. ¿Por qué no me sirve? Porque con una aspersión yo no voy a localizar el producto sobre las raíces que me interesa defender. Los productos se usan para defender raíces, no para atacar nemátodos. Si yo tengo a la raíz defendida, la raíz no la van a atacar, no importa la cantidad que haya por fuera. Y puedes hacer ese buen negocio
de convivir con los nematodos trabajando con dosis mucho más bajas o las dosis comerciales. Ya voy a referirme al tema de las dosis. Esto lo hablamos de alguna manera. La recuperación de raíces. ¿Yo puedo recuperar raíces? Claro que puedo. Si basta que una raíz tenga ciertas condiciones y empiezan a crecer. Y acá no hubo aplicaciones. Se ve en los síntomas de esas raíces, se ve que hay bastante nematodo. Basta mirar esa raíz, se ve que está muy atacada. Pero sin embargo, a partir de esa raíz gruesa, donde no había nada, estamos teniendo todo este crecimiento de raíces nuevas. Lo que es muy bueno. O esta raíz, que creo que entre pasar para allá y para acá con la presentación de ayer, se me olvidó en la otra. ¿Ah? Pero miren, esa raíz está necrosada. Esto es una vid, realmente está en muy malas condiciones. Pero bastó que nosotros le diéramos la oportunidad y empezaron a crecer estos laterales. Y ella empieza a revitalizarse. Aprovechemos esa fidelidad que nos dan las parras. ¿Ah? La vid tiene eso. ¿Ah? Miren ustedes todo lo que ha crecido donde antes prácticamente no había nada. O sea, esto es lo que uno quiere, esto es lo que uno pretende. Y obviamente, para meterle aire al suelo, yo me acuerdo de una vez, una de las primeras clases que haber visto es una buena máquina y vamos, el acero labranza no sé cómo irá. Y les quiero hablar en los últimos 18 minutos respecto de qué pasa con las aplicaciones. ¿Cómo aplicar? ¿Dónde aplicar? ¿Cuándo se justifica aplicar? Estos son datos que yo no los he cuantificado uno a uno, pero yo me atrevo a decir con cierta parsimonia que cualquier producto nematicida o que vaya a las dosis comerciales, enraizante, vigorizante, el volumen de raíces que es capaz de defender en el suelo, el volumen de suelo colonizado por raíces que es capaz de defender, más allá del tipo de suelo que te puede dar un poquito más o menos, es de aproximadamente entre unos 1000 a 1200 metros cúbicos por hectárea. Eso es un tubo de unos 25 o 30 centímetros debajo de la línea de riego a lo largo de los casi 3000 metros que tiene una hectárea de parrón. Y aquí viene ese dato, para mí es clave, porque normalmente es el volumen de raíces que más está atacada por los nematodos. Es el volumen de raíces con que se originó la planta cuando recién la instalamos. Y es donde la concentración de nematodos es más alta. Y aquí viene parte de esta especie de algoritmo simple, o ecuación, o simplemente cálculo matemático, que yo les sugiero hacer. Cuando nosotros tenemos un volumen que vamos a aplicar, lo que determina el volumen de suelo que nosotros vamos a aplicar allá en las plantas no es el volumen de acá, es la precipitación, la capacidad en que ese goteo va saliendo desde los goteros como volumen de agua. Yo allí, en ese volumen, yo puedo hacer, por ejemplo, que aquí esto precipite, que un producto precipite sobre las raíces de una planta a través del sistema de riego en media hora. Si en el estanque tengo 2000 litros, como si tengo 50 litros. Es cuestión de acomodar la salida para la inyección del producto. Lo que me importa es el volumen de agua en que yo estoy haciendo caer el producto allá. Esto es un accidente. ¿Cuál es el objetivo de la aplicación de los productos? Proteger crecimiento de raíces. Y no proteger raíces nuevas. Las raíces que ya están estructuradas, ya esas se defienden solas. Son pan duro para los nematodos. No les interesan, no les van a hacer nunca más daño. Una vez que están, se quedan. Y allí viene algo que los invito a analizar
en las calicatas. Porque los nematodos no destruyen raíces a nivel en que uno las toca y la raíz se rompe. Los nematodos te mantienen a las raíces activas, dañadas, pero vivas, no necrosadas. Y ojo, que lo que uno ve en Piura son raíces necrosadas. Por lo tanto, te dicen, oye, este lo tuve que arrancar por nemátodos. Rebobina, porque lo más probable es que el nematodo haya sido un complemento, pero quien realmente mató esas plantas fuimos nosotros, con el riego. Nosotros las hicimos no productivas. Nosotros dañamos el sistema radical a hacerlo o llevarlo a un nivel en que no es capaz de hacer que la planta produzca fruta. Y aquí aparecen algunos números, pero no más que los números, quiero que se fijen un poco, a ver. Creo que esta está mejor. Yo tengo desde la línea de plantación, que sería esta hacia allá al fondo, y esta hacia el fondo, en paralelo, y aquí tengo los 3,5 metros de entre hileras. Entonces yo tengo una mayor concentración de nematodos y estos se empiezan a diluir cuando uno se aleja de la línea de riego o del cuello de las plantas. Mayor concentración, menor concentración. Entonces acá es donde yo los invito a pensar que si ustedes logran duplicar el volumen de raíces que pueden defender con una aplicación de nematicida, parece medio enredado lo que estoy diciendo. Si ustedes podían defender hasta 1.200 metros cúbicos por hectárea de raíces, si ustedes logran 2.500, que sería el doble, ustedes probablemente se estén escapando de la necesidad de un producto nematicida. O la aplicación de un producto nematicida no va a tener sentido, porque se va a notar poco y va a costar muy cara. Si ustedes no logran hacer crecer ese volumen radical más allá de esos 2.500 o 3.000 metros cúbicos colonizados de suelo por las raíces, se van a tener que sacrificar con el producto nematicida. Porque es lo único que tienen, es muy chiquito y lo tienen que defender con todo. Defender de los nematodos con todo. Este tema es clave. A mí me ha significado tener amigos y enemigos por decir esto. Algunos me quieren poco, porque estoy evitando que se apliquen nematicidas. Pero hay otros que me aceptan y me dicen, es verdad. Yo quiero que cuando se aplique mi producto se note el efecto. Y lo vas a notar. ¿Cuándo? Cuando la raíz sea más pequeña. Cuando la raíz esté reducida. La raíz funcional, la que está sirviendo. La que realmente absorbe agua, nutrientes. A ver. Esto, por ejemplo. Si yo pongo... esto lo hicimos con un producto nematicida en donde nosotros fuimos a la dosis comercial que era de 15 litros. Y ocurre que con 15 litros nosotros hacíamos un cordón, pero esto es como 3 veces eso, porque esto va a 3.600 metros cúbicos. Yo lo que tenía era una cosa más chiquitita. Le pusimos 30 litros y el volumen creció a 2/3 de esto que está marcado en estas pelotitas. Cuando le pusimos 45, que era 3 veces la dosis comercial, llegamos a prácticamente 1 metro y pudimos llegar a 3.600 metros cúbicos por hectárea. O sea, lo que estoy diciendo es que la dosis de producto es clave para el volumen que nosotros queremos tocar de raíces. Esto lo utilizo en los viveros, porque los viveros no deben tener nematodos. Entonces las dosis nosotros las triplicamos, hacemos todo lo que sea necesario para que la planta vaya libre del tema de los nematos. Por otro lado, aparece esto, que fue idea de un
productor en el norte, en donde él inventó un sistema de cinceles y el resultado fue que aplicábamos, él suponía que era fantástica la aplicación, pero nos quedamos en burbujitas de producto, el producto prácticamente era derramado y finalmente llegamos apenas a 500 metros cúbicos, cuando al otro lado podíamos llegar a 1000, 2000 o 3000, utilizando el sistema de riego. Este es el sistema que les quería mostrar. A ver, vele si funciona el... Este dura como 2 segundos. A ver si funciona el... Ahí funciona, miren qué bueno. Pero miren, alguien con un reloj, estábamos calculando la dosis y nos cambiábamos. Pero no sé si se fijaron todo lo que se derramaba. El productor estaba feliz, pensó que había descubierto la pólvora. La verdad es que no servía. Era caro y el sistema era malo. Cuidado, cuidado. Esto es un suelo obviamente mucho más apretado, mucho más compactado, pero previamente a esto se había hecho un movimiento de suelo más o menos interesante. Y ahora voy a un tema en el cual los nematólogos no nos hemos puesto siempre de acuerdo. Pero miren, yo tengo ese sistema radical que puede ser más grande, más chico, no quiero dar una medida concreta. Entonces, ¿cómo aplico? Opción 1. La opción 1 es que yo ponga un producto para completar todo ese sistema radical, completo. Lo dejo caer y, por ejemplo, voy a usar los datos que conversábamos hoy día con los amigos en la mesa. Yo lo voy a aplicar en 40 metros cúbicos de agua. Y logré cubrir por completo ese volumen de raíces. Parece óptimo, ¿no? Parece ideal. Tengo con 40 metros cúbicos protegido, que fue un riego, eran 12 metros cúbicos por hectárea por hora, lo que precipitaba el sistema. En el ejemplo que él me daba eran 12 a 15 metros cúbicos. Entonces, si me voy a 12, en realidad 12 por 3, 36, estoy como en unas 3 horas y media de riego. Puse mi producto, entonces yo le calculé así, un número rápido, le puse 15 litros de alguna cosa, en 40.000 litros, y me dieron 325 partes por millón del producto comercial. El producto trabaja hasta 100 ppm, o sea, estaría bien aplicado. Pero ¿qué va a pasar cuando yo lo puse, cubrí por completo ese sistema radical, y a los 2 días estoy regando? Y al día 4 o 5 vuelvo a regar. Y al día 7 o 8 vuelvo a regar. ¿A dónde se fue el nematicida? La propuesta. Pero eso ya depende de cada uno. Pongo el producto allí. Lo pongo más concentrado, en un volumen mucho más reducido. Hay una parte del producto que se va a quedar ahí, pegado a esas raíces, como una especie de pintura, pero siempre va a quedar algo que se va a poder seguir moviendo. Siguiente riego, o siguientes riegos, y siguientes riegos. ¿Me siguen? Desde mi punto de vista, cuando un producto trabaja, mientras nosotros lo pongamos a una concentración que no sea fitotóxica, estaríamos favoreciendo la oportunidad, si lo ponemos en un volumen inicialmente más reducido, y no tener tanta visión como para que lo pongamos directo de una, porque lo más probable es que después lo lavemos, lo diluyamos. Cuando yo pongo los productos de una manera un poquito más concentrada, que lo hago para todos, enraizantes, nematicidas, todo esto, lo que hago también es alargar la vida útil. Y cuando se va diluyendo en el tiempo, llega un minuto en que efectivamente el producto ya no va a trabajar más, pero ya hizo toda la pega. Según esta estrategia, hay algunos nematicidas en que hemos logrado 3, 4 y hasta 5 meses, cuando tienen una cierta tendencia a quedarse en el suelo. Eso de fijarse o estabilizarse al suelo puede ser negativo, pero bien manejado también puede ser muy positivo. Esto no alcancé a mostrarlo en la
en la presentación de ayer, pero son unas pruebas en una especie de rizotrones artificiales y lo que quería mostrarles es cómo se descomponen las raíces cuando se van metiendo en el agua. Todo esto estaba metido en el agua y en la medida que nosotros nos acercábamos más a la zona más aireada, la raíz como que iba ganando. Miren, todas las fotos están en la misma condición. Es una demostración de por qué el agua definitivamente termina por destruir. Sin embargo, uno se va hacia arriba a la parte aérea, pero creo que de eso hemos hablado bastante. Esa raíz parece estar muerta, está completamente necrosada. Le doy la oportunidad y se recupera. Y está el rojo, el ácido salicílico del cual hablamos en su minuto. Quiero comentarles algo en 2 minutos. Esto es una uva, tal vez la más potente de la uva de vino, Cabernet Sauvignon, en una zona muy adecuada, Curicó, para esto. Y acá lo que ocurrió es que a mí me llamaron porque los nematodos habían hecho que se perdiera la fruta porque pasó una máquina que aspira estas bayas, pero todas las bayas se quedaron pegadas al escobajo porque no había cómo sacarlas. Se saca está pegado por deshidratación. Esta deshidratación dijeron que era por nematodos. Y lo que nosotros encontramos es que lo que el productor estaba haciendo era regar aproximadamente el 20% de todo el volumen de raíces. Y el 80% de las raíces, que estaba en una zona seca, lo que hizo fue pedir auxilio. Y el agua se la pasaron las raíces que estaban en el pequeño volumen regado, pero también la sacaron de la fruta. Un poco, yo creo que lo podemos cruzar con lo que hablaba Claudio hace poquito rato. Esto nosotros lo repetimos en el invernadero con una tesis de un estudiante. Partimos las plantas en 2 y logramos hacer exactamente lo mismo. Tener plantas de 6 meses que no crecieron nada porque tenían un 50% de la raíz en una maceta que no se regó nunca y la otra en una maceta que se regaba normal. Y el traspaso de agua está citado en los libros del año 50, la translocación de agua como algo habitual entre raíces. 2 minutos para lo que un poco conversábamos ayer. Aquí van las líneas, y están elevadas por efecto de la calicata. Si yo acá tengo en la parte superior de este camellón todas las raíces funcionales, la verdad es que cualquier producto que yo ponga abajo no va a funcionar. Tengo que tratar de que solo se aplique a la parte de arriba. Toda la raíz que está abajo está imposibilitada, no te permite, por el tipo de raíz que tiene, que está muy dañada por efecto del agua, allí llegar con productos es perder el tiempo, mientras no solucionemos las horas de respiración que le tenemos que dar a estas, o sea, las horas de espera que le tenemos que dar a estas raíces. Mientras no se solucione eso, no tiene mucho sentido. Pero esta planta está gritando por una aplicación, está llorando por una aplicación, de todo. Quiere nematicidas, quiere enraizantes, quiere todo. Pero la raíz buena es la que estaba arriba, estaba en el hombro. Estaba muy en la parte superior. Por favor, bajábamos un poco y nos encontrábamos con este otro tipo de material. Mire. Entonces, ahí está la raíz de más abajo, ¿verdad? Y esta la trajimos más abajo. Es decir, si yo no tengo una opción para esas raíces de recuperarse, que me la estaría dando, alejar la frecuencia, distanciar un poco los riegos, siempre que se pueda, porque no está la fruta, que precisamente es ahora, no tiene ningún sentido que yo aplique nada allí, porque no va a funcionar. El resultado probablemente, si hago un análisis de nemato, va a ser muy bueno. Controlaste un montón, los tipos están además casi sin comida, van a estar complicados, pero no vas a lograr nada. Esta es la raíz que tenemos arriba, en la superficie, en los primeros 5 o 10 centímetros. Esta es la raíz que está en la parte. Pero esta raíz perfectamente nos puede dar una gran capacidad, un gran potencial de recuperación. Y esta otra que veíamos también ayer, y con esto termino en los últimos 20 segundos. Y esta raíz que tiene 7.000, 8.000 litros, metros cúbicos por hectárea de suelo colonizado por raíces, necesita nematicida.
Si ya con 2.500, con 3.000 me salvo y ahí tengo 6.000, 7.000, estoy salvado. Acá ya es una cosa de proyecto, decirle a la planta, sabéis que ya no quiero más raíces, ya se acabó. No quiero que vayas más profundo, no quiero que vayas más hacia la entrilera, por la razón que sea. Pero el trabajo aquí ya está hecho. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauna Zelaya, por esta excelente charla, muy reveladora y unas excelentes fotos además, por cierto. Tenemos tiempo para 2 preguntas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, por favor, los que quieran hacer preguntas, nos avisan, hay un micrófono que va a empezar a circular. No, ese es para usted. Bueno. Sí. Por favor. Herrera. Muy bien, Juan Carlos, felicitaciones, muy interesante la exposición. Juan Carlos, según tu experiencia para las condiciones de Piura, ¿no? ¿Cuál consideras tú el tiempo? ¿En qué tiempo consideras tú que se deberían iniciar las aplicaciones, los controles, dentro de un programa de manejo integrado? ¿A cuántos días de iniciado, digamos, de la aplicación de la cianamida, por ejemplo, a cuántos días para esperar ese primer flash radicular? Gracias, Leodoro. A ver, yo acá un poco me pierdo con los tiempos y con las fechas, pero lo que veíamos ayer en la curva de crecimiento de raíces, que coincide también con lo que yo he visto en varias partes, flor ya te marca. Flor te marca. El momento de la flor es un momento que de acuerdo a la variedad va a ir un poco antes o un poco después. Pero ese ya debiera ser un momento en que las raíces ya tomaron una pequeña inflexión de crecimiento. La fruta cuaja y allí te lo doy por seguro que tú vas a tener un gran punto de inflexión. O sea, si yo tengo una raíz reducida, menos de 3.000 metros cúbicos por hectárea, 50 centímetros, 50 por 50. Estoy al límite, ¿lo defiendo o no lo defiendo? Mi calidad es mala, yo la defendería. Y me parece bueno que tú hables, Eleodoro, de programa, porque este tipo de cosas no se puede manejar con una aplicación loca hecha así. Tiene que considerar que estés manejando el riego, que estés manejando las fertilizaciones y todo. Tienes que tener claro, con esas raíces, cuando están dañadas, yo las toco y se rompen. Ahí no hay absorción alguna. Entonces, si mis raíces solo superficiales son las que están, significa que parte del programa va a significar que mientras la raíz no se recupere, mi fertilización tiene que ser distinta. Yo no puedo mandar a la China el producto, lo voy a perder. Tengo que mirar la raíz para saber dónde está trabajando. Entonces, hay que integrar todo, riego, fertilizaciones, nematicidas, enraizantes o estimulantes, en fin, hacer, como dicen ustedes, toda una chamba ahí pero equilibrada e inteligente. Yo diría que para efecto de nemato, el momento más crítico es el que estamos conversando, porque ese flash de crecimiento de raíces es para hacer crecer la fruta. Si en el fondo esa es la raíz que te permite hacer crecer fruta. La que viene después es para la acumulación de las reservas. Esas reservas que en el fondo te van a hacer la poscosecha, que en el fondo es la que te va a permitir después en la próxima primavera hacer el crecimiento de los sarmientos, cuando todavía no hay actividad radical. Ese tema de que se acumula, alguien hablaba por ahí de estos indicadores de reserva, pero Claudio yo creo que lo planteó más que bien. No solo es una acumulación, es un volumen que hay que acumular. Te puedes quedar con, si lo miras por una X cosa, la arginina típica, por unidad de, no sé, por 10 gramos, por lo que sea raíz, perfecto. Pero ¿cuál es tu volumen radical total? Donde quede realmente esa reserva, ese estanque, ¿no? Estanque de material al cual la planta va a tener que recurrir cuando no haya raíces. ¿Qué es el añerismo? Es que se te fue todo ahí, en la fruta, y al año siguiente te quedaste
con nada. ¿Ah? Entonces, pero al otro año, como ese año te fue mal, acumulaste, eso significa que la planta está en completo desequilibrio. Y los nematodos tienen mucho que ver con eso. Pero son un complemento. Lo que aparece en las imágenes de ahora, yo creo que son principalmente cosas que hemos hecho con riego o no hemos hecho con riego, o hemos hecho con las raíces en el fondo. La raíz del problema es la raíz, yo creo que, insisto, es la protección. Y protegerla significa lo que tú preguntas, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Eso lo logró. Gracias. Muy bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Una más. Habían dos. Doctor, una consulta. En un programa de manejo de nematodos, como lo acaba de mencionar el ingeniero Leodoro, ¿pesa más contar los números de nematodos o ver la recuperación de la planta, ver el sistema radicular? Porque para la sala muchos se alarman acá, entonces cuando toman una medida de control, les gusta mucho contar y dice, esto no me funcionó porque los nematodos siguen ahí, pero yo creo que no sé si van los dos de la mano o no tiene correlación. Si tu umbral de daño fuera, ¿cuánto puede ser? ¿Unos 70, 80 individuos por los 100? Ya, ponle 70, 80. Si yo tengo 500 y trabaja tu mortalidad, que es lo que me obligas a hablar, pero que no me gustaría hablar, lo de mortalidad. Y tienes 500 y el nematicida o el producto que sea te sobrevive el 15 o el 20%, estás arriba del umbral. Entre medio se produjo un proceso en que los que se están reproduciendo ahora, después de una o dos aplicaciones, son los más, los mexicanos dirían los más chingones, ¿ah? Los más potentes. Porque claro, si sobreviven es por algo, y eso es la característica que le heredan a su descendencia. Entonces, por otro lado, los microorganismos también se acostumbraron a esa condición. Entonces, yo creo que van de la mano. Si tú te fijas solo en los nematodos, si te fijas en las agallas de las raíces, en los nódulos, creo que pudieras tener un complemento a ese análisis, que estaría más cerca de lo que tú estás viendo en la planta, antes que la planta se exprese en la parte aérea o en el vigor, en rendimiento. ¿Por qué? Porque en el fondo el nódulo significa que ese nematodo te rompió tus barreras de protección, pasó de largo y se metió adentro de las raíces. Yo me iría por el lado de los nódulos primero, complementaría con los que están en los análisis que me van a decir lo que hay a nivel del ambiente pero no lo dejaría de cruzar con los volúmenes. Es tan fácil ver el tema de los volúmenes radicales como con una wincha métrica, una cinta, medir desde la superficie hacia abajo y desde la planta hacia el lado. Te sale un área. Y esa área la multiplicas por los 2.857 metros lineales. Y te sale un volumen. Ese volumen es. Pero también influye la calidad de la raíz que esté allí. Y esa es la calidad que estás viendo a través de los nódulos. Me parece que la pregunta es clara, precisa a lo que tenemos que hacer. Yo creo que hay que irse fijando un poco en todo, el volumen, pero para ver el efecto de un tratamiento probablemente tal, yo me fijaría tanto en los que sobrevivieron en el suelo, en segundo, pero yo lo pondría casi en primer lugar, mi calidad de raíces. Yo acá en Piura veo más problemas de raíces necrosadas que de raíces noduladas. Entonces, creo que hay un tema de riego. Ahí hay que ponerle. ¿Ah? Tampoco se trata, es que el cuento es, yo no puedo alejar los riegos si mi raíz está muy dañada. Porque baja la humedad del suelo y no tengo raíz con que succionar. Pero si no lo hago, mi planta se muere. ¿Cuál es la opción? Atreverme, distancio un poco, pero con ese poco, que puede ser horas o un día más,
¿Qué va a pasar con esa lámina de agua que se me quedaba arriba todo el rato? Va a bajar un poquitín. Estimados, si yo bajo 1 centímetro en profundidad, si fuera a superficie completa, estoy ganando 100 metros cúbicos para esa planta. Por cada centímetro, 100 metros cúbicos. Les estoy diciendo que si yo logro 2.500 o 3.000 metros cúbicos, ya estoy eximido de los tratamientos nematicidas. Significa que en el fondo en parejo, que no es porque siempre está como concentrado en los camellones, pero si fuera parejo serían 25 o 30 centímetros y se acabó. Entonces es clave medir el volumen de raíces, ver cómo está, fijarse, esa raíz que crece horizontal, si viejo debería crecer hacia abajo, esa que ni siquiera va horizontal, de repente empieza hacia arriba. Chocó, rebotó en el agua, hizo... O sea, ¿qué es lo que hace la raíz en realidad? No es que esté pensando, la raíz está tratando de emitir para todos lados, pero ¿cuál sobrevive? La ramificación que va hacia arriba. Entonces yo leo eso y aprender a leer y decir, oye, escucha, hay algo que me está impidiendo que yo profundice. ¿Qué es? No es un nemato. El nemato no me produce esa necrosis. Adrede les puse el Pratylenchus. Pratylenchus causa una cierta necrosis, pero es como que estuviera con pecas. ¿Ah? Como con pecas. Eso.